Bueno, yo soy Tito Norberto de Acadeu, que es un sistema de gestión académica y comunicación para colegios, y estoy acá con Vero, que es de Fundación Grilli y de Colegio Grilli. Y bueno, quisimos armar esta charla, una charla un poco informal, pero tocando algunos temas relacionados a la pandemia y la vuelta a clases y demás. Así que charlar un poco y abrirlo, ¿no? Para que sea un poco más público. Aparte, Vero tiene un montón de experiencia en el tema, así que le va a servir a mucha gente. Tenemos también, no sé si querés que pongamos ahora el Padlet, lo ponemos después. Decime vos cómo querés que hagamos. Sí, lo ponemos en un ratito. Vamos a... Bueno, Vero, ¿qué nos está dejando el COVID a los educadores? Bueno, primero saludarlos a todos. No, es raro esto de la tecnología, de no poder ver a nadie, pero saber que hay gente del otro lado. Dicen, Tito, que los pintores impresionistas dicen que son los ojos del espectador los que completan un cuadro, ¿no? Entonces lo que vamos a sugerirle a la gente que en este encuentro sean los oídos de ellos los que completen las ideas para llevarlos a su realidad, para llevar las ideas que puedan rescatar de este encuentro a la realidad que cada uno tiene. Porque bueno, vamos a spoilear, vamos a contar primero que no tenemos la fórmula de la felicidad, que sabemos que hay escuela después de la pandemia, pero que no venimos a decir acá qué tiene que hacer el director en esa escuela, o cómo lo va a resolver, o de qué manera va a volver, porque la incertidumbre es grande para todos. Pero sí vamos a dar algunos tips, por eso les vamos a sugerir a la gente que agarre el mate, que agarre el café, el té, lapicera en mano. Mirá, muy bien, vos tenés tu mate ya listo, lapicera en mano y un lugar para anotar, porque probablemente de todo lo que hablemos hoy, algunas cosas se las va a llevar. Porque hoy imagino a los directivos y a los docentes como con una maraña de lana donde no encontrás la punta de dónde tirar, ¿no? Uno está en el medio de un montón de cosas, con muchísimas incertidumbres, con la imposibilidad de poder pensar claramente, y a veces necesita escuchar algo para decir, ah, mira, acá hay una punta, tiro de acá para empezar a desenrollar esta lana y quizás acá voy encontrando un camino para construir. Entonces la propuesta hoy va por ahí, ¿no? Que a uno lo tiraron en el medio de la maraña, ¿no? Es como que aparecimos acá y ahora hay que ver cómo sigue todo. Y sí, y es más, tenemos más incertezas que certezas, y entonces, bueno, a veces nos quedamos como paralizados sin saber, bueno, por dónde empiezo. Entonces la idea hoy es, si los que nos están escuchando del otro lado se pueden llevar 3 o 4 ideas para empezar a pensar por dónde empezar, yo me doy más que satisfecha. Bueno. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué sabemos hoy? ¿Qué sabemos hoy? ¿Qué sabemos hoy? Bueno, lo que seguro sabemos es que por casi, te diría, primera vez en la historia de la educación, los directivos y los docentes somos protagonistas del cambio. Nosotros venimos muy acostumbrados a que el Estado siempre nos baje reformas educativas, modelos copiados de otros países, y muchas veces hemos protestado con eso, ¿no? Uy, quieren que apliquemos acá una realidad que falló en España, que no funciona en este otro lugar, que nosotros no lo podemos hacer. Y nunca nos han dado la palabra ni el lugar para poder pensar nosotros en nuestra propia escuela y con nuestra propia realidad lo que queremos para nuestra escuela. Hoy eso cambió. El Estado nos está bajando un protocolo general para las escuelas, pero lo que pase adentro de nuestros colegios va a ser responsabilidad nuestra, de los directivos y de los docentes. Lo que estuvo pasando en todo este tiempo, en estos 4 meses que nos tuvimos que acomodar, fue lo que pudimos hacer nosotros con nuestras decisiones y con nuestras ideas. Entonces, hoy somos protagonistas de la realidad. Y las decisiones ya no van a venir de arriba hacia abajo, las vamos a tener que generar nosotros en nuestras escuelas. Eso como primer dato. Entonces nos tenemos que poner en acción, sí o sí. Entonces lo que vamos a hacer, mira, para involucrar a la gente que está escuchándonos del otro lado, para que participe con nosotros, les vamos a compartir ese Padlet. Dale. Que vos tenés ahí. Lo busco. Contá lo que es un Padlet también, ¿no? Bueno, un Padlet, creo.
un Padlet al que ustedes van a poder acceder a través de un link, que pinchan en el link y van a estar adentro del Padlet. Es una especie de pizarrón, de pizarra o de muro, donde ustedes van a poder escribir dando respuesta a 4 preguntas que yo les propongo a ustedes para que ustedes participen y para que nos cuenten sus ideas, pero también para que ustedes se lo lleven, para que ustedes puedan estas mismas 4 ideas trabajarlas con sus equipos docentes, porque esto está inspirado en una rutina de pensamiento de la Universidad de Harvard. Saben que el Proyecto Cero de Harvard trabaja a través de la cultura del pensamiento, y esta es una rutina de las más nuevas, está adaptada, está inspirada en una rutina de pensamiento que se llama tomar nota, que los docentes pueden usar estas mismas 4 preguntas adaptadas para si ven una película con un grupo de alumnos o si leen un libro con unos alumnos. Y en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es responder acerca de la normalidad que teníamos, entonces si estamos esperando volver a esa normalidad o si en realidad estamos listos para construir algo diferente. Bien. Y en esta nueva normalidad que nos va a dejar el COVID, bueno, ¿qué cambios, qué cosas se movieron, qué cosas se cambiaron y queremos potenciar? Entonces, a raíz de eso, las preguntas son: ¿cuál es el cambio más importante que crees que pasó en tu contexto, en tu escuela, con tu grupo de docentes, con tu grupo de alumnos si sos docente? ¿Qué encontrás difícil y desafiante de sostener cuando vuelvas a la normalidad? ¿Qué cosa cambió, pero crees que cuando vuelva no lo vas a poder seguir manteniendo? ¿Qué preguntas o inquietudes te aparecen con respecto a este contexto, a esta situación, a cómo volver? ¿Qué cosas vas a hacer cuando vuelvas? ¿Cómo las pensás? Y por último, ¿qué encontrás interesante para potenciar? ¿Qué cosa cambió y decís, de esto me agarro porque esto está buenísimo no perderlo cuando volvamos a la escuela presencial? Sí. Pero, ¿lo estás viendo vos? Yo sí, no te veo a vos, pero veo el Padlet. Es el Padlet. Por las dudas, para que sepan, bueno, nosotros estamos transmitiendo en vivo por Facebook y entiendo que ahí en el mismo post van a ver el link al Padlet para los que quieren entrar. Así que desde ahí lo pueden ver, pueden entrar, pueden agregar los comentarios, ir escribiendo. Esto va a quedar para que les quede a ustedes también, con lo que vaya surgiendo de ustedes mismos. Y bueno, si surgen preguntas o consultas, también vamos a estar viendo los comentarios ahí en Facebook, así que obviamente no vamos a poder pasar todas las consultas, pero las van escribiendo y nos van consultando, que en algún momento las pasamos. Bien, bueno. Cuéntenos de dónde son, ¿no? Cuando escriban, cuéntenos brevemente desde dónde nos escriben o desde dónde son. Sí, tal cual. Bueno, ya que hablábamos de eso, yo te hice una muy, muy breve intro de dónde venías, pero quizás querés contar desde qué lugar, con qué autoridad estás hablando, ¿no? Porque muchas veces parece que uno habla por mero teórico, pero yo sé que estás ahí en la trinchera. Bueno, sí, desde qué lugar hablo, con qué autoridad, no sé si tengo mucha autoridad para hablar. Sí. Obviamente que tengo una formación académica, que soy licenciada en educación, especialista en gestión, pero yo lo que digo es que más allá de que soy capacitadora de la Fundación Grilli, que capacito colegios y los acompaño en Argentina y en el exterior, lo mejor que tengo es que fui docente, fui profesora, he sido directora y ahora soy directora pedagógica de una escuela que tiene maternal, nivel inicial jardín, primaria y secundaria, y trabajo codo a codo con los directivos de los 4 niveles. Entonces, de lo que puedo hablar es de lo que vivo día a día con los directivos, con los docentes, con lo que pasa realmente dentro de una escuela. Por eso Tito dice que vengo de la trinchera, porque de lo que siento orgullo es justamente de hablar desde la trinchera, de pelear cada día con las dificultades, con los inconvenientes y con lo que se puede. Sí, eso está buenísimo, y nosotros nos conocemos hace un montón de años porque, bueno, hace un montón de años que en el colegio usan el sistema CADEU. Aparte es un colegio grande, que también estar de frente en un colegio grande tiene sus otras complejidades. Ustedes ya habían
entrado un poco en lo que es tecnología y demás, los agarró un poquito mejor parados la pandemia, pero ¿cómo ves vos que influye eso? ¿Cómo no? Porque digo, acá tratando de abarcar un poco todas las realidades, hay colegios que hacían todo en papel y de golpe les dijeron clases virtuales, hay colegios que hacían algo virtual y hay colegios que hacían todo virtual. ¿Cómo es este contexto para cada uno? ¿Cómo es la experiencia de ustedes? Bueno, nosotros, a ver, el Colegio Grilli como institución abarca varias instituciones, ¿no? Nosotros hay una escuela que es bilingüe, ahí empezaron a escribir muy bien, qué bueno, que compartan. Bien. Lo veo chiquitito, no veo nada, yo no llego a leer, pero veo que están escribiendo. El uso de la tecnología en el aula de los nuevos desafíos, pero bueno, ahí ya... Buenísimo. El colegio, el proyecto educativo Grilli en realidad abarca una escuela bilingüe, que es en la que yo trabajo diariamente, una escuela de media jornada con 2 turnos, como una escuela de jornada simple, y un instituto terciario. Entonces también estamos atravesados por distintas complejidades porque tenemos distintas realidades. Y de lo que puedo dar fe es que en todas esas realidades las cosas pueden suceder, que tiene que ver con tocar determinadas cosas para que las cosas pasen, que no es porque una escuela es bilingüe puede más porque los chicos están más horas que una de jornada simple que puede menos, o que tiene 20 alumnos o que tiene 35 o 40. Tenemos esas dos realidades y en las dos realidades venimos trabajando de la misma manera. La tecnología es una gran ayuda, una gran ayuda. Pero ¿qué pasa? Que a veces lo que nosotros nos equivocamos es porque en realidad lo que tenemos son placebos tecnológicos. Y me parece que un poco lo que nos pasó a varias de las escuelas es creer que habíamos desarrollado la tecnología cuando en realidad lo que teníamos eran placebos tecnológicos. Usábamos la tecnología para algunas cosas, ¿no? Sí, eso, la otra vez charlábamos un poquito de esto, cómo muchas veces parece que la tecnología es un fin y no un medio, ¿no? Porque suena esto de hay que meter tecnología, todos le dicen tecnología en la educación, entonces dicen, bueno, ¿qué hago? Compro pantallas o compro proyectores y después no se usan, no hay capacitación, es como que, no sé si te referís a eso con el placebo tecnológico, pero eso sí, lo veo. Sí, me refiero a que creíamos que usábamos la tecnología hasta que nos pasó esto y tuvimos que hacer otro uso diferente de la tecnología y aprender otras cosas completamente diferentes a las que veníamos haciendo. Mira, por ejemplo, la tecnología, que es buenísima y que nos vino a ayudar un montón, también nos vino a mostrar que había mucha desigualdad. Pero desigualdad en varios aspectos. Había desigualdad en lo que tiene que ver con la conectividad, por ejemplo, y en esto la madre Montserrat del Pozo dice que el acceso a Internet debería ser un derecho como el derecho a la educación, y yo lo comparto. Si los chicos no tienen posibilidad de tener acceso a Internet, los alumnos en todos los contextos, es muy difícil trabajar con la tecnología. La conectividad y la desigualdad en la conectividad es una realidad. Y también vinimos a descubrir que había desigualdad en los recursos. En todas las casas no tenían dispositivos para que los chicos puedan acceder a la educación por los medios tecnológicos. ¿Sí? Una computadora y a lo mejor varios hermanos, y entonces los horarios para usarla para tener clase o para hacer el Zoom o para hacer el Meet se complican, o el teléfono, o no tener la cámara o tener la cámara. Bueno, los recursos vinieron un poco a complejizar esto. Y por otro lado, el propósito, ¿no? También lo que vino a mostrar es que no sabíamos muy bien qué hacer con la tecnología, porque ¿para qué usamos las herramientas? Nos tenemos que preguntar. Acá no es cuestión de usar muchas herramientas y variadas. Todos aprendimos ahora a usar un montón de herramientas nuevas. Todos, o la mayoría de nosotros, sabe lo que es el Meet, el Zoom, entra al vivo de Facebook, al Instagram, usa el WhatsApp web o sabe hacer un Genially o un PowerPoint, pero no se trata solo de la herramienta, también de lo que se trata es de el para qué vas a usar esa herramienta y cómo la vas a emplear. Y sabés que vinimos a descubrir que a lo mejor alumnos de 4º grado o docentes no sabían subir un archivo.
Claro. Entonces manejaban cierta tecnología, pero a la hora de subir un archivo para compartir, hubo que enseñarle cómo se subía un archivo. Entonces también nos tenemos que replantear que cuando le enseñamos a un alumno tecnología, ¿qué tecnología va a necesitar para el colegio? Y enseñarle cosas como estas, ¿no? Es que ahí por ahí a veces es lo que decís, entender un poco por qué estoy queriendo sumar tecnología, para qué, entender el propósito y ahí empezar a usarla. Es decir, si yo digo quiero sumar tecnología es una cosa, si yo digo quiero, no sé, yo lo digo desde mi lugar donde conozco, quiero organizar la información, quiero mejorar la comunicación, ok, ¿qué herramienta me facilita eso? ¿Y cómo veo que eso está pasando? ¿Y cómo veo que se está adoptando? ¿Y quiénes lo están usando? Entonces ahí me empiezo a meter. Nosotros, bueno, es algo que vemos siempre, pero trabajamos en la adopción. ¿Por qué? Porque si los docentes no usan la herramienta y no la entienden, entonces no se comunican y entonces el fin no se alcanza. Eso es lo que hay que ver cómo se logra. El tema es cuando te agarra así, ¿no? Llegaste a que de golpe no tenés a nadie para ni siquiera hacer una capacitación, están todos en sus casas, obviamente los docentes súper agotados y hasta enojados. Y cómo hacemos para meter una herramienta. Y no para meter una herramienta, para cumplir ese propósito, ¿con qué herramienta? Bueno, pero mira, acá tenemos un tip para la tecnología y para el uso de la tecnología, que es pensar siempre para qué la voy a usar, no usarla por usarla, ¿sí? Claro. Pero también tenemos que pensar que la tecnología también nos acercó a la posibilidad de no tener miedo a equivocarnos, porque nos vamos a equivocar, porque en todo este tiempo también vimos que el Meet se cae, que el Zoom no se conecta, y no pasó nada, y también permitió que el docente relaje un poco y entienda que el error es parte del aprendizaje, y que ahora estamos todos para aprender. Mira, otra de las cosas que tenemos que pensar en esta nueva escuela que queremos construir, o en esta escuela que va a venir, que tiene que ser una escuela donde se aprenda, no una escuela que enseñe. Y en esa idea de una escuela que aprende, tenemos que aprender todos, los directivos, los docentes y los alumnos. Y el uso de la tecnología, el buen uso o el uso didáctico de la tecnología, es un aprendizaje para todos, para el alumno, para el docente y para el directivo. Diste en un punto también medio clave, porque esto de que, no, estamos súper expuestos, nos ven todos, hacemos cualquier videollamada, tenemos 100.000 auditores, entonces es como no se pueden cometer errores, ¿no? Y darse ese lugar también a cometer errores y a aprender en la escuela, que aprenda el docente, es un punto clave, porque todos le tienen miedo a esto. Bueno, hagan lo que se pueda, pero que salga bien. No, para nada. Justamente creo que el permiso que hay que darse es, hoy desde la neurociencia sabemos que se aprende del error. Entonces, ¿por qué el error no va a formar parte del aprendizaje en la escuela? Pero esto es para el docente que está aprendiendo a utilizar una herramienta tecnológica, pero también el docente lo tiene que pensar así en su alumno. El alumno aprende del error. En la escuela no estamos acostumbrados porque el error en la escuela se usa para el éxito o el fracaso. Si lo haces bien, está bien y tenés un 10, y si te equivocaste tenés un 1, y no tenés posibilidad de enmendar ese error. Y tenemos que pensar otro tipo de escuela cuando planteamos esta posibilidad de una escuela que aprende. Este contexto vino a relajar un poco esto y a entender que todos estamos para aprender. Y que no nos pase, y en esto voy un poco para avanzar en esto que decías vos, ¿no? Bueno, ¿qué aprendizajes nos va a dejar este contexto? A mí me gusta mucho una frase de Dewey que dice: no aprendemos de la experiencia, aprendemos de reflexionar sobre la experiencia. Entonces, un poco este Padlet que estamos queriendo que la gente complete es reflexionar sobre esta experiencia. ¿Qué reflexiones vamos a hacer sobre esto que estamos aprendiendo? ¿Para qué? Para ver qué decisiones tomamos según la escuela que queremos cuando volvamos a la escuela. Porque la escuela que nosotros imaginemos para volver, que tal como dice Carmen Pellicer, va a ser un lunes, porque seguramente vamos a volver un lunes, y acá lo vamos a dividir, en esta charla vamos a hablar de 2 lunes distintos, pero seguro va a ser un lunes. Bueno, ¿cómo te imaginás como director, cómo te imaginás como docente que va a ser esa escuela a la que vas a regresar algún lunes determinado?
Y esa escuela la tenés que pensar ahora. Ahora es el momento para hacer un stop en el presente y pensar esa escuela del futuro. Porque si no, ¿sabes qué nos va a pasar, Tito? Y esto es lo que a vos te gustaba, que hablábamos, que te dije el otro día. Nos va a pasar lo que nos pasó cuando fue la gripe A. Sí, el paréntesis. Exactamente lo mismo. Si nosotros no pensamos hoy la escuela a la que queremos volver y no la planeamos, lo que nos va a pasar es que el día que pongamos un pie en la escuela, el emergente nos va a pasar por arriba, las urgencias nos van a pasar por arriba. Todo lo que hay que resolver y hacer del día a día y de lo cotidiano nos va a pasar por arriba, como esa sensación eterna que tenemos los directores de que la ola viene y nos va a ahogar, o en el mejor de los casos ya nos pasó por arriba y la vamos corriendo de atrás. Y entonces volvemos humanamente a hacer lo mismo que hacíamos el 18 de marzo. Y entonces los docentes quizás vuelvan al aula y desde total humanidad y desde el lugar de la certeza que a uno le da eso que aprendió y cómo lo aprendió, él agarra de vuelta la tiza y agarra de vuelta el pizarrón y empieza a dar clase como si se hubiera quedado congelado en el tiempo y empieza a hacer lo mismo que hacía el 18 de marzo. Y parece que esta etapa de la pandemia nos quedará como entre paréntesis, ¿no? Hoy, con el diario del lunes, te decía yo, si yo mirara para atrás, cuando fue el proceso de la gripe A, que nos tuvimos que encerrar, yo en ese momento no vivía en la Argentina, estaba viviendo afuera, pero estuve muy al tanto de lo que pasó en las escuelas en Argentina. Algunas tibiamente sumaron plataforma de Moodle para que los alumnos empezaran a trabajar en plataformas de Moodle, empezaron a usar tibiamente algo de la tecnología, sumaron plataformas como Acadeu, como las de ustedes, pero no avanzamos sobre eso. Vino después la realidad, volvimos a la escuela, muchas plataformas Moodle, muchas aulas creadas en las plataformas se quedaron congeladas y no las volvimos a tocar, y entonces pasó lo que pasó ahora. Cuando tuvimos que volver a encerrarnos porque vino otra pandemia, no estábamos preparados. Quizás si hubiéramos seguido avanzando en ese proceso cuando pasó la gripe A, estaríamos parados en otro lugar. No sé, ¿vos cómo pensás, Tito, esto? Estoy tentado a decir el momento es ahora, ¿no? Parece una frase cliché, pero hay algo que me pasa todo el tiempo hablando con directivos que nunca es buen momento. Es como les hablas al principio en febrero y te dicen, no, estamos con el inicio de clases. Cuando estás en el inicio de clases te dicen, no, pero espera que pase el primer trimestre. Después, bueno, después de las vacaciones de invierno. Después te dicen, bueno, pero el año que viene. Y ahora te dicen cuando volvamos a clases. Si esperamos todo el tiempo como a la etapa siguiente, nos pasa eso. Es como, si ahora estamos esperando a que vuelva la normalidad de volver a clase y entonces ahí vemos, nos vamos a olvidar de todo esto que pasó y no vamos a haber capitalizado nada de lo que pasó. El tema es cómo capitalizarlo, porque mientras vos hablabas yo pensaba, digo, hay muchos colegios que se pudieron adaptar, que están usando tecnología, que más o menos encontraron un método de trabajo y otros que están literalmente zafando como pueden, porque no encontraron la forma o no tienen acompañamiento y entonces, no sé, están dejando un juego de fotocopias para que lo vayan a buscar. Entonces, los que están en esa situación dicen, bueno, que vuelvan las clases, así retomamos. Pero ¿qué voy a hacer cuando vuelvan? Bueno. Yo creo que ahora se pueden hacer cosas, pero si no, por lo menos no nos olvidemos cuando volvemos, ¿o no? Mirá, yo creo que los de la fotocopia o los que tuvieron que acceder a un cuadernillo, yo de hecho acompaño a una escuela que trabaja con cuadernillo, y los que están en la última tecnología, todos nos vimos transformados. Y no podemos pensar la escuela de la misma manera, ya sea porque quizás si quisimos, el primer intento fue hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero en otro formato, ya sea en formato cuadernillo o poner 50 clases por Meet de 1000 horas para cumplir con el horario estricto, llevar la escuela presencial a la escuela virtual. O una cámara apuntando un pizarrón. Y nos dimos cuenta, nos chocamos de frente porque nos dimos cuenta todos que esa escuela no era posible. Entonces, lo que nos conmovió es que de alguna manera todos, el de la tecnología, última tecnología, y el del cuadernillo,
tuvimos que empezar a pensar cómo íbamos a pensar esa clase para ese alumno. Y entonces ya no valía o ya no vale dar cualquier cosa o seguir dando el mismo contenido de la manera que lo venía pensando. Lo tuve que repensar y tuve que pensar otras estrategias y otras formas, porque ahora no tengo al alumno sentado delante mío para darle una explicación que no va a tener y que entonces cuando le acerque el material de la forma que se lo acerque, tengo que ser lo más clara posible para que el alumno entienda lo que le estoy pidiendo. Sí. Entonces, de lo que veníamos hablando y de lo que vos me venías diciendo, me quedo con la idea que siempre dice Javier Aragay, que el problema que tenemos en educación es que pensamos la educación siempre en hoy. Nunca pensamos en la educación para adelante, ¿no? Los médicos que se preparan, dice Xavi, que trabajó muchos años en medicina, con médicos, los médicos que se preparan hoy para curar los enfermos de mañana. Estudian hoy y van estudiando avances en la medicina para los enfermos que les van a venir. Nosotros los docentes y la educación en general, nunca pensamos en cómo prepararnos o en cómo estar preparados para los alumnos que van a venir. Siempre pensamos la educación de hoy y en una educación que ya tampoco existe. Entonces, si ahora transformamos algunas cuestiones, si ahora dimos otro tipo de clase en cuadernillo o por internet o por las plataformas, no podemos volver a hacer eso que amo. Entonces, yo lo que les propongo, y desde Fundación, en lo que estamos acompañando mucho a las escuelas, es detengámonos, paremos ahora un poquito. Para esto se requiere, obviamente, espacio y tiempo, pero es cuestión de organizarse. Los directivos deberían organizar un día cada 3 semanas. Hay un momento en el que tenemos que parar el hoy porque tenemos que empezar a pensar cómo queremos que sea esa escuela. Y tenemos que trazar una hoja de ruta, porque lo tenemos que escribir, porque si no lo escribimos y no tenemos claro a través de una hoja de ruta el camino por donde vamos a empezar a andar y con qué instrumentos vamos a empezar a caminar ese camino, no lo vamos a poder hacer, lo vamos a perder de vista. Sí. Entonces, pasaron un montón de cosas buenísimas en esta realidad. Esta realidad de hoy que se parece mucho a lo que se llama y que estamos viviendo, ¿no? Estamos claramente atravesando un entorno VUCA. ¿Qué es un entorno VUCA? Bueno, un entorno VUCA, que es una palabra, es un acrónimo, ¿no? Que creado en Estados Unidos para definir los tiempos que vinieron después de la Guerra Fría. Después este término VUCA lo tomó la empresa y bastante tiempo después lo tomó la educación. Es definir el entorno como un entorno volátil, viene del inglés, ¿no? Las palabras están definidas en inglés. Un entorno volátil, un entorno incierto, un entorno complejo y un entorno ambiguo. Díganme ustedes si realmente no es un entorno VUCA. Sí. Entonces, para un entorno que es volátil, incierto, complejo y ambiguo como ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar para planificar, para gestionar, para resolver problemas en este entorno que no es más el certero de decir, bueno, la vida es de una manera, la escuela es de una manera y la escuela solo es presencial. Ahora, de ahora en más sabemos que vamos a ser presenciales y a lo mejor va a haber momentos que vamos a volver a la virtualidad o que nos vamos a tener que volver a guardar en nuestras casas. No sé cuán seguros estamos de que la escuela vuelva a ser definitivamente de la manera que la conocíamos. Entonces... Perdón, justo decías esto y venía leyendo algunas de las preguntas que están haciendo y van por este lado, esto bueno, ¿cómo va a ser ahora la vuelta y cómo vamos a lograr integrar la virtualidad con la presencialidad? Es como que a cierto clic ya se hizo, ¿no? Donde muchos estamos pensando en, bueno, va a ser un poco de las dos cosas, vamos a mantener algo de lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a compatibilizar? Ya se está pensando en eso. El tema es, bueno, primero, ¿cómo va a ser esa transición? ¿Cómo va a ser la vuelta? Que ahí quizás algún tip podés tirar de lo que pensás. Y después como lo que ya venimos hablando un rato, ¿no? Cómo hacer para no olvidarse y todo esto que estamos pensando ahora no quede en el olvido cuando retomemos. Yo creo que lo que
lo que tenemos que pensar cuando los directivos piensen esa vuelta es por lo menos pensar en 4 dimensiones. Una de las dimensiones es la gestión directiva. Bueno, ¿cómo va a ser mi gestión cuando vuelva a la escuela? Voy a mantener una gestión vertical, donde probablemente las decisiones se toman en la cabeza de la escuela, o voy a pensar más la gestión como horizontal, pensar más como una comunidad que aprende, convertir a la escuela en un espacio de experiencia, ¿no? Una escuela que investiga, una escuela que se puede preguntar, una escuela que la construyo con otros, porque si algo comprobamos los directores en esta gestión es que no podemos controlar, bueno, ya no lo controlábamos todo, creíamos que controlábamos y en la presencialidad tampoco controlábamos, pero ahora menos controlamos. Entonces, esto que Xavi Aragay dice de pasar del paradigma del control al paradigma de la confianza y a construir con otros docentes, ¿sí? A construir con otros directivos de otros niveles, lo que cada uno tiene de potencial. Bueno, si vos sos bueno en tecnología, si yo tengo un docente que es muy bueno en tecnología, porque es más joven, porque es más despierto, lo consulto, me apoyo, busco. No hago una dirección donde todo tenga que pasar por mí, porque es inabarcable y demostró en este contexto que no lo podíamos sostener. Entonces, en este contexto y en la próxima escuela tenemos que superar los personalismos. No puede haber direcciones o gestiones personalistas. Tiene que ser construido y tiene que ser esa gestión horizontal. La otra dimensión que tenemos que pensar es qué habilidades desarrollaron nuestros docentes en este contexto. Entonces, tenemos que pensar que una de las habilidades que desarrolló nuestro docente es el conocimiento disciplinar, que ya tenía ese conocimiento, pero ahora lo que tuvo que decidir es que era importante que sus alumnos comprendieran, porque en estos meses no lo pudo dar todo. Entonces, ese conocimiento disciplinar para discernir lo que era importante dar de lo que ya quizás no era tan importante dar, nos da un puntapié muy importante para que invitemos a los docentes a que piensen otra forma de planificar sus clases. Si podemos pensar qué es importante que los alumnos comprendan y plantearnos metas de qué queremos ¿por qué es importante que mi alumno comprenda esto? ¿Por qué es importante que mi alumno sepa esto? Esto no puede dejar de ser aprendido y comprendido. Es una muy buena manera de empezar a salir de la planificación por contenido para planificar con sentido, porque ahora tenemos la cabeza preparada para este nuevo sentido. Porque ahora el docente, cuando se sentó a armar el cuadernillo o cuando se sentó a preparar la clase de Zoom, tuvo que decidir qué dar. Tuvo que hacer un recorte sobre su propia planificación. Y si no lo hizo, debería haberlo pensado en función de esto que te digo. ¿Qué competencias o qué habilidades quiero que mi alumno desarrolle? Y entonces, ¿cuáles son los contenidos que necesita comprender, que necesita aprender? Y ahí, justo con esto que decías, me parece un punto clave desde la dirección para trabajar con los docentes, ¿no? Porque quizás hay docentes que lo aprendieron y quizás hay docentes que no, y tratan de meter todo el contenido apretado. Entonces, trabajar esto, si hay algo que podemos trabajar de dirección es eso, es cómo podemos hacer que vos entiendas qué es lo clave para... Exactamente. La gestión directiva, que la tenemos que correr del apagar incendios y del emergente y de lo administrativo, porque a lo mejor cuando volvamos podemos pensar que hay algunas cosas administrativas que podemos delegar y que no necesariamente tenemos que hacer nosotros. Si hay algo que nos permitió este contexto es estar más cerca de los docentes, tal vez. A muchas escuelas les pasó que pudieron estar presenciando o acompañando mucho más a los docentes en las clases o en la elaboración de estos cuadernillos. Bueno, planteemos otro tipo de planificación donde el contenido no sea lo central o lo más importante y vayamos hacia un tipo de planificación más pensado como es la planificación invertida, donde yo me propongo, bueno, ¿qué quiero que mis alumnos comprendan? ¿Cuáles son mis metas a alcanzar? Y después pienso, ¿qué evidencias le voy a pedir a mi alumno para que me demuestre que esas metas las alcanzó? Y entonces a partir de ahí pienso, ¿qué actividades o qué desempeños le voy a dar al alumno que haga para que después me pueda demostrar haciendo que entendió o que comprendió eso que yo pretendía?
que es muy diferente, dicho así, suena rápido, pero es un hermoso modelo para entender que es muy diferente a pensar que le doy el contenido porque se lo doy. Realmente tiene que tener un sentido ese contenido, y tiene que tener un sentido porque al alumno no solo le tiene que saber para saber algo más, sino para hacer algo con ese contenido que aprendió. Entonces, si ahora el docente se lo plantea cuando se sienta con el cuadernillo o se sienta a pensar qué actividad, bueno, aprovechemos que ahora está cambiando esa cabeza para potenciar otro tipo de planificación diferente. El docente se volvió más creativo en este contexto. Los docentes que pudieron hacer Meet o Zoom para convocar a un alumno para que venga y esté sentado ahí en el aula virtual, lo tuviste que convocar desde la creatividad, porque si no el alumno se me cayó la señal, no tengo internet, se me cortó la luz. No es como el aula presencial que lo tenés cautivo sentado ahí, solo se para ir al baño y no le queda otra. Y capaz que con la cabeza está en otro lado, pero con el cuerpo está sentado ahí. Ahora hubo que, para que el alumno haga el cuadernillo, para que el alumno esté en el Meet, en el Zoom, tuvimos que poner creatividad, tuvimos que poner metodologías nuevas, tuvimos que comunicar mejor, explicar mejor las consignas formativas que queríamos que los alumnos respondan, porque no nos tienen a nosotros para la segunda explicación. Entonces tuvimos que pensar mucho mejor las propuestas educativas que acercamos, o al menos deberíamos haberlo hecho, o por lo menos los directores deberíamos estar mirando eso. ¿Qué tipo de propuestas están acercando los docentes? Si son formativas, si son creativas, si se entiende lo que le están pidiendo al alumno, porque el alumno está en su casa y lo tiene que poder comprender. El docente se volvió más colaborativo, se puso a trabajar con colegas, empezó a trabajar con otros, se empezaron a compartir material, ideas, plataformas, cosas que descubrían y que encontraban en internet. Tenemos que fomentar ese trabajo colaborativo, no lo podemos perder porque ahora volvemos algún día a la presencialidad, algún lunes cerramos la puerta del aula y volvemos a hacer adentro del aula nuestra burbuja. Hay que seguir fomentando y hay que seguir trabajando ese trabajo colaborativo que empezó a suceder entre los docentes. ¿Sí? Justo sabes que estaba leyendo un comentario, María Laura Cabrera decía, que por ahí comentaba, dice también qué relevante que es para potenciar lo que decía, el trabajo en equipo, la tecnología como herramienta, el vínculo puente creado con una herramienta con la familia, con el resto de los docentes, porque si no, en este momento estamos más aislados que nunca. Si cada docente haga lo que pueda. Sí, pero fíjate vos que paradójicamente, lejos de estar más aislados, nos conectó mejor con otros colegas, nos conectó mejor con el alumno. El vínculo fue tan importante, crear un vínculo emocional con el alumno para que esté, para que venga a la clase, para que participe. Le permitió al docente estar mucho más atento en el 1 a 1 con el alumno y saber mejor cómo estaba aprendiendo ese alumno y vincular emocionalmente mejor con ese alumno. Acá, en este contexto, y a lo mejor cuando éramos 30 en el aula, se nos pasaba un poco de vista la posibilidad que tenían nuestros alumnos para aprender. Entonces, lo vincular también es algo para sostener cuando volvamos. Hay distintos formatos, hay posibilidades del aula completa y hubo escuelas que agregaron espacios de alumnos reducidos, ¿no? De pocos alumnos, clases más chiquitas de 30 minutos donde tenían grupos reducidos de alumnos que permitió más el intercambio 1 a 1 con el alumno. Bueno, todas estas cuestiones con respecto a este docente que además se volvió más flexible a la hora de trabajar y a la hora de proponer cosas, que encontró y que descubrió que tenía que evaluar, no tenía que calificar, porque la calificación salió de nuestra función, gracias a Dios, pero que de verdad lo que tenemos que pensar es cómo evaluamos eso que enseñamos, ¿no? Y cómo pensar la evaluación como algo en proceso y una evaluación que sea formativa. Que me demuestre a mí que el alumno está comprendiendo y que está avanzando en el aprendizaje. Solamente con un feedback mucho más corto, digamos, en tiempo, ¿no? Te doy determinadas actividades y recojo. Y recojo en cuanto a un feedback que me permita saber si realmente estás comprendiendo y aprendiendo. Y no solo yo.
también el alumno tiene que saber si comprendió y se aprendió. Claro. Entonces, la otra dimensión, acá tenemos dos dimensiones, ¿no? La gestión directiva, haciendo este tipo de escuela y de gestión horizontal, pero asesorando y acompañando a los docentes en potenciarles todas estas habilidades de las que vinimos hablando. La dimensión alumno, un alumno que tuvo que aprender a autoconocerse, el alumno que tenemos que fomentar que se dé cuenta y que conozca cómo aprende, pero un alumno al que también le tuvimos que enseñar a ser autónomo, ahora más que nunca, porque no lo tenemos sentado ahí para decirle, ponete a trabajar, ponete a escribir. El alumno, vinimos a descubrir que hay alumnos que a lo mejor resuelven la tarea o hacen las cosas a las 2 de la mañana y otros que las hacen a las 5 de la tarde. Lo que tuvimos que hacer como directivos o como docentes es fomentar esa autonomía, darle ese puntapié para decirle al alumno que solo podía resolver eso en lo que yo lo iba a acompañar, ¿sí? Esta idea del docente dirigiendo la clase, bueno, ahora hacemos esto, y ahora hacemos esto otro, y ahora lo vas a hacer de esta única manera, acá se borró y desapareció. Y entonces tuvimos que confiar más en la autonomía del alumno para que haga sus propias actividades, en sus tiempos, en sus momentos, y también, bueno, que haga metacognición, que se vaya dando cuenta de cómo estaba aprendiendo. Y acá me pregunto, porque no lo sé, y le dejo la pregunta a los docentes y a los directivos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la metacognición en nuestra vida diaria? ¿Cuántas veces, cuando terminamos la clase, realmente preguntamos y nos preguntamos, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? Y estas son preguntas que pueden estar en un cuadernillo o pueden estar en el aula del Zoom. Bueno, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué crees que te fue fácil aprender? ¿Qué te fue difícil aprender? ¿Qué podrías hacer de nuevo con esto que aprendiste? ¿Dónde lo podrías aplicar? Y estas no son solo preguntas para el alumno, también son preguntas para hacerme yo como docente. Cuando salgo del aula virtual o cuando termino de hacer el cuadernillo o cuando vuelvo al aula presencial, cuando salgo, ¿qué me pregunto de esta clase? ¿Qué estuvo bueno? ¿Qué podía haber hecho mejor? ¿Cómo lo podría resolver? ¿Qué podría hacer la próxima vez para que sea mejor de lo que fue, aún cuando haya sido muy buena? Pero no para el año que viene cuando haga esa nueva unidad, sino para la próxima clase cuando vuelva a entrar con otro grupo de alumnos distinto. Siempre me tengo que preguntar, ¿le valió la pena? Rebeca Nijovic tiene una pregunta muy buena que me encantó, que es muy parecido a esto. ¿Por qué le vale la pena a mi alumno estar hoy en mi clase? No es exactamente así, pero este es el sentido. Yo soy muy mala para la memoria, pero este es el sentido, ¿no? ¿Por qué era importante para mi alumno haber estado hoy en mi clase? Y esto nos lo tenemos que preguntar los docentes cada día cuando salimos de cualquier aula, la presencial, la virtual, la de emergencia como estamos ahora o del cuadernillo. Bueno, ¿por qué le valió la pena a mi alumno leer este cuadernillo? Bueno, ¿qué aprendió? Es una buena pregunta para esto que decías antes de cómo discernir lo que es importante al momento de dar una clase, ¿no? Si uno se puede hacer esa pregunta y contestar de por qué no se tendría que haber perdido esta clase, está destilando lo esencial ahí, que es lo que tendría que hacer. Exactamente. Te iba a preguntar una cosa, porque esta forma de trabajo y toda esta transformación que mucho afecta y es protagonista el docente, ¿no? ¿Cómo haces vos? No sé si tenés charlas frecuentemente con los docentes porque también veo que los docentes tienen un cansancio por esta transición traumática y entonces, bueno, antes hablábamos cómo uno puede apoyar como directivo bajando estas ideas y demás, pero en lo concreto, ¿qué hace uno? Por ahí tengo una charla semanal, tengo una charla cada tanto, hago un intercambio. ¿Cómo trabajo ahí con los docentes? Que es difícil, ¿no? Los docentes estamos agotados. Si hay algo que sabemos de la pandemia, lo número uno que tendría que haberte dicho yo de qué aprendimos o qué sabemos de esta situación es que estamos agotados. Sí. Estamos agotados todos, no damos más para nada. Fuimos aprendiendo y fuimos construyendo. Hay mucho de reflexión. Acá, por eso también me gusta pensar este espacio que estamos teniendo vos y yo, Tito,
como un espacio para reflexionar. Pensemos cómo lo podemos hacer mejor. Yo sí tengo encuentros semanales con los directivos. Yo trabajo con los directivos y los directivos son los que acompañan a los docentes. Y hay un acompañamiento constante de seguirlos, de acompañarlos, de sugerirlos. Y cuando esto se hace cultura en una escuela, por eso es importante pensar, yo puedo decirte cómo trabajamos en Grilly. Lo que no le diría a la gente es que como trabajamos en Grilly es como tienen que hacerlo ellos. Porque cada escuela tiene su propia cultura institucional y cada escuela tiene que tratar de modificar eso que hace, pero respetando la cultura que tiene. Sería imposible. Yo tuve la posibilidad de viajar afuera, vi escuelas en Estados Unidos, vi escuelas en España y son bárbaras y geniales, pero si yo hubiera querido trasplantar la escuela Montserrat al colegio Grilly hubiera fracasado, porque hay que ser muy respetuoso de la cultura y de la realidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces yo podría decirte y contarte que las reuniones que hacemos tienen que ser reuniones formativas, no reuniones informativas. Cuando el directivo, el tiempo es lo que más escasea, los docentes no tienen tiempo, los directivos no tienen tiempo, ni en la virtualidad ni en la presencialidad. Entonces, cuando vamos a convocar a los docentes para reunirnos, o cuando yo convoco a los directivos para reunirnos, no hacemos reuniones informativas, porque lo informativo puede ir por el WhatsApp. O sea, si yo tengo algo para informar, puedo mandarlo por WhatsApp, o se puede mandar por Acadeu, o se puede mandar. La reunión que yo tengo con mis equipos y que a su vez los directivos tienen con sus docentes, tienen que ser este tipo de reuniones reflexivas, reuniones formativas, donde, bueno, vamos a pensar cómo vamos a trabajar, vamos a aportar ideas para que todos pensemos metodologías nuevas, o pensemos cómo trabajar la creatividad, o pensemos cómo trabajamos el vínculo con el alumno, o pensemos cómo hacemos para que el alumno haga metacognición, o cómo hacemos para que el alumno sea cada vez más autónomo y no sea solo una expresión de deseo. ¿Qué tipo de actividades planteamos para que el alumno tenga autonomía en su aprendizaje? Porque si yo hago una actividad dirigida, ya no estoy planteando autonomía. Entonces me lo tengo que cuestionar y si no sé, consulto con los colegas y uso las reuniones para eso. ¿Con qué frecuencia? Con la que se pueda. Nosotros no nos reunimos, yo me reúno semanalmente con los equipos, pero los equipos directivos no se reúnen semanalmente en la presencialidad con sus profesores. Pero sí tiene que haber un trabajo de que el profesor tiene que poder ir a consultar al director y el director no le tiene que decir, vení en un rato porque no tengo tiempo. Claro. Hay que escuchar al docente, hay que sentarse, hay que quizás empezar a pensar en qué vamos a disponer el tiempo, porque nosotros, si estamos en la gestión pedagógica de una escuela, lo importante es cómo aprenden nuestros alumnos, y para que nuestros alumnos aprendan bien, tenemos que tener docentes preparados para eso. Nosotros en Grilly sí capacitamos porque tenemos la fundación, contamos con la fundación, igual obviamente la fundación también capacita a otras escuelas y otras escuelas nos eligen también para eso. Todos los febreros, uno de los días o varios de los días de estas semanas de febrero en las que ya estamos en la escuela pero no tenemos chicos, los usamos para capacitar, claro, para formar a los docentes. Sí, claro, esto pasa y si no es imposible. No podemos pedirle al docente que transforme su manera de trabajar o que piense otras maneras de trabajar si no le damos las herramientas. Yo no puedo pensar que el docente se tiene que formar solo. Bueno, andá, formate y vení cuando sepas hacer metacognición. Lo tengo que acompañar. Es el mismo proceso que le pido al docente que haga con el alumno. Sí, y totalmente. Lo mismo pasa con la otra dimensión, ¿no? Hablamos de los alumnos, de los docentes, de la gestión, y lo mismo nos tiene que empezar a pasar con la comunidad, con los padres. Ahora el contrato, hay que tener un nuevo contrato con las familias, porque ahora entramos a las casas de los alumnos, los papás nos vieron dando clase, nos vieron en acción, cosa que cuando estamos en la escuela no nos ven, y tenemos que establecer otro vínculo también con la familia, aprovechar esto para generar esa sociedad de la que siempre pedimos que el padre nos acompañe, pero renegamos porque el padre no nos acompaña. Bueno, ¿por qué no aprovechar ahora para que el papá pueda ser parte? ¿Por qué no le preguntamos al papá cómo cree que está aprendiendo el hijo?
porque ahora lo ve, lo tiene en casa. Bueno, ¿cómo crees que está aprendiendo? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos con los papás reuniones formativas también? Que el papá venga a la escuela a aprender como aprende el hijo, no a que le diga qué día le entrego el boletín o de qué color es el cuaderno, porque eso se lo puedo mandar por otro formato. No hagamos venir a las familias o a los papás a reuniones de cosas que podríamos contarles por otro sistema que no sea la presencialidad. Aprovechemos para que el papá se forme y aprenda y le dé valor a la educación, porque le vamos a contar de qué manera le estamos enseñando al hijo para que aprenda. Y por qué creemos que el alumno tiene o que su hijo tiene que aprender estas cuestiones de esta manera. Sabes que esto último también me parece clave, lo de cómo uno integra a las familias, porque ahora está la sensación, la otra vez leía una nota, una frase que dice, la escuela no está cerrada, está cerrado el edificio, porque los padres están mucho pendientes de qué se hace y qué no se hace en el colegio y sienten que no perciben ningún valor y demás, y es también el momento en el que el padre está súper atento a ver qué clases se dan y no se dan, entonces, más que esté súper atento a todo lo que se hace con su hijo, quizás integrarlo un poco es una forma de mostrarle, porque el padre en la educación hasta secundaria participa bastante de la educación de su hijo. Entonces, momento de mostrarlo. Hay niveles, como el nivel inicial, donde todavía más los padres perciben que no tienen ese valor, porque por ahí consideran que el nivel inicial es una guardería y no ven todo lo que se trabaja atrás. Entonces, esta parte de trabajar con los padres me parece súper clave y hay que hacerla, ¿no? Sí, es muy importante la gestión del nivel inicial. Las directoras de nivel inicial, las docentes, deberían explicarle a los papás justamente por qué es importante que el nene venga a jardín, qué aprendizajes suceden en el nivel inicial que son claves del nivel, que las va a necesitar para la formación de lo que después va a ser la escuela primaria y la escuela secundaria, y que se aprenden sí o sí en el nivel inicial. Entonces, cuando hagamos reuniones de padres, convoquémoslos por Meet, por Zoom, o cuando vengan al cole, cuando volvamos a la escuela presencial algún día, traigámoslos a la escuela para contarle esas cosas. Es importante que esté porque acá aprende esto, esto, esto y de esta manera, porque así su evolución se entiende. Y no decirle, bueno, en la mochila van a traer la cartuchera con colores. No importa, la cartuchera con colores mandáselo por otro lado. Sí. ¿Sí? Aprovechemos para enseñar, porque la función de la escuela, además de aprender, es enseñar. Y tenemos que contar, ser nosotros mismos nuestros mejores marketineros, ¿no? Si se quiere. Y contar lo que hacemos. Porque si no, está esta idea errada de la escuela. Parece como que es el momento de rendirle cuentas a los padres. No, claro, pero no se trata de eso, ¿eh? No se trata de eso. No se trata de, no estamos para rendirles cuentas a los papás o para que el papá entienda, es para que el papá participe y para que la familia, en este nuevo contrato con la escuela, sea una aliada. Vení que te cuento lo que estamos haciendo para que me acompañes en este proceso. Totalmente. No sé, por ejemplo, primero y segundo grado, donde el proceso de la lectoescritura es tan importante y es tan importante que los alumnos aprendan. ¿Por qué no le contamos a los papás cómo enseñamos a esos nenes en sala de 5, en primer grado, cómo se aprende a leer y a escribir? Para que nos acompañen. Ahora vienen las vacaciones de invierno. ¿Qué mejor que enseñarle a los papás tips para que a lo mejor en las vacaciones de invierno, a través de un cuento, de un libro, nos acompañen en este proceso de adquisición de la lectoescritura? Porque ahora estamos a la distancia, la seño no está ahí para ver. Bueno, hagámoslo juntos. Te cuento qué cosas son imprescindibles y te cuento cómo aprende, y también te bajo la ansiedad y la expectativa, porque el papá ahora también ve que a lo mejor hay un compañerito que contesta antes que el mío y me angustio porque creo que el mío sabe menos que el otro, y el papá también tiene que entender que los nenes tienen tiempos, que esto en la escuela es súper normal, que nosotros en la escuela lo vemos todo el tiempo y que tiene que bajar esa ansiedad. Sí. ¿Sabes? Con todo esto que estabas contando me quedaba pensando en todos los tips relacionados a la gestión, ¿no? Porque hay un montón de trabajo para hacer
lo que decíamos antes, parece que nunca hay tiempo. Entonces, si cabe algún consejo de mi parte es háganse el tiempo. Digo, quizás hay un montón de cosas, cambió todo, uno está corriendo, pero dedicarle un rato, una vez por semana, a planificar y a bajar todas estas cosas y a prepararse para el futuro va a hacer que no nos agarre de nuevo igual. Me parece que ese trabajo más de planificación es súper clave. Y para capitalizar todo lo que está pasando ahora, ¿no? Tal cual, tal cual. El tiempo, el momento es ahora. Y tenemos 1000 cosas y tenemos que sumar la número 1001, pero esta es imprescindible. Y a lo mejor pensarla en dimensiones nos permite ver qué cosas de cada dimensión queremos empezar a pensar y a trabajar, porque todo no lo vamos a poder abarcar. Pero empecemos con 3 o 4 cosas, tomemos de las distintas dimensiones aquello que creemos que es viable en nuestra cultura o en nuestra institución y empecemos a pensar qué de esas cuestiones queremos modificar. Y consultemos a los docentes y consultemos a las familias, y por eso dejo estas preguntas, porque a lo mejor estas preguntas se pueden hacer a los docentes para saber qué piensan ellos, qué les dejó el COVID, porque a lo mejor lo que yo pienso como director no es lo que piensa el equipo de docentes que tengo. Entonces tengo que saber con qué herramientas cuento para empezar a caminar esa transformación. Un cambio que va a venir en un escenario que es totalmente móvil. Lo que tenemos por delante no lo conocemos y no sabemos cómo es. Pero sí, en este entorno VUCA tenemos que empezar a tomar decisiones para saber que esas decisiones que nosotros tomamos van a estar funcionando en un escenario que se va a mover y que va a cambiar. Pero que seguramente si nosotros nos movimos de donde estamos vamos a estar más cerca o mejor preparados para poder abordar esos cambios que vayan sucediendo. Cuesta un poco, en algún punto a veces cambiar la mentalidad, cambiar de un comportamiento reactivo, de estar todo el tiempo, como decías, apagando incendios, que eso lo veo todo el tiempo en las direcciones, a tener un comportamiento quizás un poco más proactivo. A veces es un balance de las dos cosas, porque viene el lío, pero el tema es que uno no esté todo el tiempo reaccionando, levantándose y diciendo, no sé qué voy a hacer hoy, lo que me caiga voy a hacer. Esa lógica es cambiarla un poquito y tratar de adelantarse. Hay que convivir en los dos mundos, en el mundo posible y en el mundo deseable, ¿no? El mundo que tenemos, la realidad la tenemos que poder gestionar y la tenemos que poder delegar, porque seguramente muchas cosas podríamos delegar, y siempre tenemos que estar pensando en la escuela que queremos. Los que nos dedicamos a la gestión, todo el tiempo tenemos que pensar en la mejor escuela posible. Y la escuela se construye mirando de adelante para atrás. Yo tengo que poder pararme en un futuro posible o deseable para poder empezar a pensar qué cosas del hoy quiero modificar para poder llegar a ese futuro. Por eso digo, ¿cómo te imaginás la escuela de ese lunes? Y yo decía, hay 2 lunes, ¿no? El lunes que a lo mejor sea el que volvamos ahora en octubre, en agosto, no sabemos cuándo, que tiene más que ver con cómo vamos a organizar la escuela, el espacio, pero hay un lunes de un próximo ciclo lectivo donde las cosas que se modificaron acá las tenemos que capitalizar para que ese futuro nos haga pensar qué cosas del presente nos vamos a llevar y vamos a potenciar. Bien. Bueno, nos pasó un poquito por arriba el tiempo. ¡Wow! Sí. Para terminar, para cerrar y agradecer a la gente que está del otro lado y a los que nos acompañaron. Y bueno, solamente me gustaría cerrar con una frase de Alvin Toffler que dice: el futuro siempre llega demasiado rápido y en el orden incorrecto. Así nos llegó hoy. Vero, ¿querés contar como un poco resumido lo que hacen en la fundación y cómo se van a poder contactar? Igual vamos a dejar una placa después con esos datos y yo después les cuento. Bueno, nada, de fundación van a tener seguramente los datos ahí. Estamos en Instagram, estamos Fundación Grilli con doble L. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, ahí van a poder encontrar recursos, hay charlas, también estamos en YouTube, hay charlas con profesionales que vinimos haciendo en Instagram en vivo, de donde van a poder sacar muchas ideas. Y además, hace muchos años que venimos trabajando alineados con la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, y entonces trabajamos y capacitamos con los equipos directivos y con los docentes
en todo lo que tiene que ver con enseñanza para la comprensión, cultura de pensamiento, en esta nueva escuela presencial y en cómo la concebimos, porque bueno, estos tips que tiré como puntitas de lana, ahora, ¿no? De ese ovillo, ahora es un camino que acompañamos a las escuelas a que transiten para que vayan pensando por dónde van a ir y que no se caiga, porque si uno no lo sostiene, como todo, las cosas se caen. Entonces, bueno, acompañamos a las escuelas en el cambio que las escuelas se propongan hacer. Bien, hay un montón de material y también trabajan con algunos colegios que los buscan, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y desde Acadeu, que es una herramienta, somos un poco el medio para algunas de estas cosas que estuvimos hablando, un medio de comunicación, forma de acercar al colegio con la familia, de que puedan trabajar los docentes entre sí. No somos acá los expertos en la parte de educación, pero bueno, fuimos una herramienta muy usada en la pandemia y bueno, queremos seguir acompañando, así que también si con nosotros se quieren comunicar, también van a quedar los datos al final, y si no nos escriben a ventas@acadeu.com o ahí va a estar el teléfono también. Así que, bueno, Vero. Bueno, Tito, espero que la gente se lleve ideas en su cabeza y que, bueno, los hayamos dejado un poquito pensando y reflexionando. El video va a quedar colgado para que sigan reflexionando, el Padlet también, así que hay un montón de material y cualquier cosa nos pueden escribir también. Por supuesto que sí, un cariño grande a todos y muchísimas gracias por habernos escuchado y por haber estado ahí. Gracias, Vero. Un beso grande. Beso, chao, chao.